Gracias por sintonizar Brotes Verdes en el anochecer de otro martes agitado. La semana pasada era el día D de las negociaciones con el Fondo Monetario y acá te enteraste antes que en ningún otro lugar que esas negociaciones venían complicadas. También supiste primero aquí que iba a volver al gobierno Débora Giorgi bajo el ala de quien está ya en nuestros estudios, Roberto Feletti, el nuevo secretario de Comercio, el nuevo guardián de los precios. Vaya tarea en un contexto de inflación nuevamente interanual por encima del 50%. Lo que recibió hoy como respuesta Feletti, después de una semana de negociaciones por los precios, tiene un tono preocupante. Este comunicado que ustedes ven aquí a mi lado es el comunicado que sacó la COPAL, la Cámara de Industrias Alimenticias, la Cámara que reúne a todas las cámaras en realidad de productos alimenticios. Y lo que dice es que los acuerdos de precios no funcionan en el largo plazo, que las causas de la inflación son otras y que no va a acompañar medidas unilaterales. Para un acuerdo, dice, siempre se requiere del diálogo. Un diálogo que, bueno, el lado empresario frenó y dejó caer con este comunicado. La reacción del gobierno, bueno, fue disponer un congelamiento por resolución, que ahora en instantes vamos a hablar con el secretario de Comercio. Pero antes quiero concatenar esto con la situación política que se está viviendo más en general. El tono político que tiene este comunicado es un tono que sintoniza mucho con el clima que se vivió en el coloquio de IDEA la semana pasada. Es un clima que sintoniza mucho con la actitud beligerante que ya tuvo desde su inicio la gestión de Daniel Funes de Rioja. Recuerden ustedes los encontronazos que hubo con Matías Culfas, con Claudio Moroni, con el propio presidente Alberto Fernández. Detrás de Daniel Funes de Rioja, que es una figura conspicua del establishment local, son refulgentes algunos figurones del establishment de los más importantes. Paolo Roca de Techín fue uno de los apoyos clave que tuvo para convertirse en presidente de la Unión Industrial Argentina, por ejemplo. Pero algunas de las familias más importantes del establishment argentino también vienen asociadas a su nombre en la propia COPAL. Me refiero a los Pérez Compán, por ejemplo. Me refiero a las grandes multinacionales del consumo masivo, que también estuvieron negociando por estas horas. Lo que me parece que une todos estos hitos de pseudo-rebeldía empresaria es el oler sangre, el haber visto cómo en las PASO aparecía un discurso muy favorable a sus intereses, un discurso conservador, enemigo de toda regulación, pero además una derrota del oficialismo. Una derrota del oficialismo que, bueno, todavía está por verse si se repite o no el 14 de noviembre. ¿Es un golpe de mercado lo que está en marcha en este momento? ¿Puede combinarse la acción del Fondo Monetario con la de determinados sectores de la economía para intentar ya no ponerle límite, que ya se lo pusieron al gobierno en determinadas iniciativas, sino para marcarle la cancha en términos de su continuidad y de qué gestión pueden hacer de acá a 2023? Bueno, es lo que está por verse. Pero el Fondo Monetario, en este contexto, es el ámbito donde se juega esta disputa, donde se juega en definitiva el futuro de tu bolsillo y del mío. Y en el Fondo Monetario se volvieron a complicar las cosas esta semana. El martes pasado te contaba que en esta reunión que vos ves acá, de Kristalina Georgieva con Martín Guzmán, apareció otra Kristalina Georgieva, no la que hasta ahora le había apoyado a Guzmán la negociación con los acreedores privados, no la que impulsó la emisión de derechos especiales de giro para atender la emergencia de la pandemia. No. Una Georgieva que sobrevivió a una guadaña que le pasó muy cerca por un escándalo en el Banco Mundial de donde venía antes y que ahora tiene que hacer los deberes y quedó muy condicionada por el Tesoro norteamericano. Precisamente en el Tesoro norteamericano estuvo Martín Guzmán y no lo recibió el
puesto principal, la número 1, Janet Yellen allí, sino que lo recibió David Lipton. David Lipton, asesor de la Secretaría del Tesoro, pero hombre clave en el otorgamiento del crédito que recibió Mauricio Macri, que llegó a desembolsarse en 45.000 millones de dólares. O sea, David Lipton es uno de los responsables del yunque, uno de los demiurgos del yunque que pende sobre nuestras cabezas. Y ese tipo es el que ahora dispone qué hace el Fondo Monetario, porque en definitiva el Tesoro, que es el accionista mayoritario del Fondo Monetario, termina diciendo qué es lo que tiene que hacer o no. En ese contexto es que el fin de semana, en una de las dos marchas sobre las que recién hacía su número nuestro precedente, nuestro compañero no humano de este programa, habló Amado Boudou. Y Amado Boudou dijo algo sobre la deuda que me parece que vale la pena compartir. Escúchalo. La deuda no es solo un problema político, no es solo un problema económico. La deuda es un problema de la vida misma, porque la deuda es la cadena con la que pretenden encerrar los sueños de las argentinas y los argentinos. Por eso es tan importante este planteo que viene desde las Madres de Plaza de Mayo. Y por eso lo vamos a seguir acompañando todos y cada uno de los días, porque formamos parte de un frente. Y el frente es con todos, también con nosotros es el frente. Nuestra voz también tiene que estar ahí adentro. Bueno, las investigaciones, condenas y distintos episodios que protagonizó Amado Boudou, además de una fuerte campaña de desprestigio, hay que decirlo, muy, muy insistente. Aquella foto, recordarán ustedes, en pijama cuando lo detuvieron en pleno macrismo, hacen que su palabra sea tomada incluso desde el gobierno con pinzas. Pero lo que dice es muy importante. El mecanismo de la deuda es el condicionamiento macroeconómico fundamental que hay hoy en la Argentina. Le pregunté por esto ayer a Aníbal Fernández, que más allá de que es ministro de Seguridad, es una figura política importante del oficialismo, me dijo esto. Y a ver, ¿y qué hacemos entonces? Me hubiese encantado de preguntarle a Amado. Está bien, yo coincido como no le paguemos, entonces. Pero vos me estás preguntando qué pienso yo y te estoy diciendo que pienso eso, que nunca Argentina debe caer en default, que tiene que explicar la situación en la que se encuentra y encontrar una alternativa, alguna alternativa que nos acompañe para poder salir del lugar en donde dejaron a esta gente, a la Argentina, hecha pedazos. ¿Pero eso lo piensa todo el gobierno o solamente lo piensa? No sé si le piensa todo el gobierno, lo pienso yo. Bueno, evidentemente hay una discusión dentro del gobierno. Y el problema para la negociación es que si no hay alguien que diga, che, ojo que podemos no acordar, el Fondo Monetario da por hecho que la Argentina va a acordar en los términos que él proponga. Y los términos que él viene proponiendo, por lo menos lo que vimos acá de los stand-by que viene firmando desde que empezó la pandemia, son con los techos y pisos que nos tiene acostumbrados el Fondo Monetario. Hay algo muy curioso, que es que quienes armaron esta bomba de relojería hace 2 años, no hace 20, hace 2 años, ahora están opinando sobre cómo hay que resolverlo. Más allá de las contradicciones en el oficialismo, de las internas, de las disputas, incluso de los errores en las negociaciones, en cómo se concatenaron, en cómo se establecieron, en qué apoyos políticos se buscaron, lo que es realmente alucinante es que quienes tomaron este crédito estén diciendo cómo se resuelve. Lo hizo esta mañana María Eugenia Vidal. Escúchala. En realidad, cuando yo hablo de crédito, hablo de refinanciación, ¿no? Que es lo que el gobierno hizo con los tenedores de deuda privada y es lo que tiene que hacer con el fondo. El gobierno tiene que refinanciar. Ahora, eso se da en un marco de confianza cuando tenés un plan económico consistente, ¿no? No estoy hablando de tomar más deuda, pero sí de refinanciar la existente. Es increíble, pero es real. De vuelta, hace 3 años, ponele, en 2018, fue en junio el episodio de máximo endeudamiento que se recuerde de la historia de ningún país. Y lo hicieron ellos. No hace 20. Bueno, las ideas de hace 20 años también están volviendo ahora. También están volviendo. Pero esas son otras ideas que vienen asociadas a estas y que, bueno, son las que ofrece hoy la oposición. Y como el gobierno
no colmó las expectativas de la población, al menos las expectativas que había en 2019, se vuelca la población hacia la oposición, y la oposición, mira quién es. Mira quién es la oposición. No él en persona, hay otro que sí volvió en persona directamente, pero las ideas son exactamente esas. Fíjense esta nota de Federico Sturzenegger, que salió hoy, publicada en Bloomberg. Federico Sturzenegger fue parte de aquella gestión del 2001, pero hoy aparece dando un reportaje en Bloomberg donde dice esto: no necesariamente se acelerará la inflación en 2022. O sea, habla de economía. Habla de economía, el hombre de la meta de inflación del 10% más menos 2, que terminó en 50. Pero además dice, Argentina tiene que moverse lo más rápido posible a un régimen como el que tienen todos los demás países del mundo. Ahí el Banco Central se dedica a que los precios no se muevan y el fisco se las arregla por su cuenta para financiarse. Sería la política más pro crecimiento que podríamos imaginar. Celebro por eso el foco que le está poniendo Martín Tetaz al tema, y creo que su propuesta de darle independencia al central es lo más importante que tiene el Congreso. Ojalá le den bola, sobre todo porque ya sabemos que funciona, dice Sturzenegger. La convertibilidad, y ahí está el rescate emotivo que hace, la convertibilidad estableció esa independencia y en nada Argentina dejó de tener inflación, incluso tuvo deflación. Sí, estás leyendo bien, sí, estás escuchando bien. Están reivindicando la convertibilidad. Ese régimen que ahora se van a cumplir 20 años, explotó y nos dejó con 25% de desocupación y 50% de pobreza. Estamos mal, estamos muy mal, estamos peor que en 2019, pero se puede estar peor, siempre se puede estar peor. Sobre todo cuando las ideas que copan el sentido común ya no son solo las que esgrime un gerente wannabe empresario en el coloquio de idea o un candidato, bueno, formado en estas ideas de la ortodoxia o el Fondo Monetario. Las dice incluso una persona como esta que vas a escuchar ahora, Diego Brancatelli. Escucha. Ahora, sí tendría que ser más fácil poder contratar y que haya facilidades. Si a mí me diesen la posibilidad de contratar más gente sin tener que pagar lo que hay que pagar, yo tendría el doble de cantidad de empleados que tengo. Ahora, dicho eso, ¿Tu negocio? en mi negocio. Bueno, mucha gente habla en los medios sin tener formación ni ideas políticas propias. Los medios tienen que llenar sus minutos, sus horas. Francamente, Brancatelli hizo eso, muchas veces repitió consignas, evidentemente sin entender el conflicto de fondo que se jugaba, pero eso no es lo importante. Lo grave no es la actitud de un panelista de un programa de griteríos. Tampoco es que el kirchnerismo haya abrazado, porque Brancatelli dice esto, el credo de la flexibilización laboral. Lo grave es que estas ideas, machacadas hasta el infinito desde el poder, son ideas que terminan haciéndose carne de un montón de gente. Y probablemente vos me estás mirando y vos tenés una pyme o tenés a alguien a tu alrededor que tiene una pyme y siente lo mismo que él. O vos incluso decís, che, me está por voltear un juicio laboral, no puedo seguir abriendo el kiosco y tener estos 3 empleados. El problema es que lo que se ve es el costo laboral. Un costo, primero, que estamos todos regalados. Estamos los que vivimos de un sueldo, estamos baratísimos, más baratos que nunca. Estamos por redondear el 4º año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo del salario y también de caída del costo laboral para los empresarios. O sea que el problema no es lo que cuesta un cajero de un supermercado de barrio. ¿Sabés cuánto cobra un cajero, una cajera? Cobra 40 lucas. Mucho menos que la canasta para que una familia no sea pobre. Es muy grave eso. Pero claro, es lo que se ve. Y si una pyme no puede sobrevivir con esos costos, con ese costo salarial, no es por los empleados, no es por los empleados, es por otras cosas, es porque no genera
la guita necesaria para pagarle a esos empleados. El alquiler de un local donde laburan 3 empleados de comercio, que pueden ganar 40, 50 lucas, vale mucho más que el sueldo de esos 3 empleados de comercio. Y la verdad, bueno, es algo que bajó últimamente, bajó mucho. Lo decía el otro día incluso en el coloquio de ideas de Manuel Álvarez Agis, que decía, si una pyme no puede exportar con estos sueldos, no va a poder exportar por mucho tiempo. No es el sueldo el problema. Son otro tipo de costos. Es la inflación, de la que ahora vamos a hablar con Feletti. Ahora, bajar cargas patronales, bajar los salarios, bajar las indemnizaciones, ponerle un tope a las indemnizaciones, como había en la época de Cavallo, en la época de López Murphy, son cambios en el régimen laboral que ya está probado que no generan que los empresarios contraten más gente. Lo que sí generan es que los empleados ganemos menos. Lo que determina que un empresario contrate más gente o no es que tenga un buen negocio, que haga guita y que pueda contratarlo con el giro de ese negocio. Esto es algo que quedó demostrado, me parece a mí, de manera palmaria, justamente en los 90, que a pura flexibilización laboral fueron aumentando todo el tiempo la desocupación y también el empleo en negro, y que después, entre 2002, no entre 2003, entre 2002 y 2007, cayó dramáticamente ese desempleo mientras había doble indemnización y mientras estaba imperante este régimen laboral actual con los derechos laborales actuales. No es una cuestión de que sea justo que los empleados tengamos derechos, que además es justo. Es una cuestión de que es absolutamente ineficaz la salida que están proponiendo hoy los mismos que gobernaban hace 20 años cuando estalló el país y que hace 2 años, 3 años, nos metieron en el peor episodio de endeudamiento de nuestra historia. Pero claro, todo beneficio para los empleados se ve y los beneficios para los dueños de todo no se ven. Hay un botón que basta como muestra. En el presupuesto 2022 figuran los gastos tributarios, con cuánto subsidia el Estado determinadas actividades, qué impuestos deja de cobrarles. Bueno, hay una exención para la leche fluida, una exención de IVA, que le cuesta al fisco por año, le va a costar el año que viene al fisco, 3.800 millones de pesos. Esto es lo que hace que sea más barata para los chicos y chicas la leche en sachet. ¿Cuánto le va a costar subsidiar, impulsar la contratación de empleados por parte de las empresas de gran tecnología, empresas como Globant, como Mercado Libre, empresas que valen más de $1.000 millones a nivel internacional? Le va a costar 4 veces eso, la Ley de Economía del Conocimiento. La promoción de los biocombustibles, que tanto se discutió este año, 8 veces. Y la Ley de Inversiones Mineras, esto es el subsidio a las multinacionales que ponen explosivos en nuestra cordillera para sacar los metales, llevárselos y refinarlos en otro lado, nos va a costar el triple que el subsidio a la leche. De vuelta, estas son cosas que en general los financistas de los libertarios, de los enemigos de los impuestos, no te dejan ver. Sí te dejan ver que un juicio laboral le puede costar 100 lucas a una pyme. Pero lo que hace fundir a la pyme no es eso. Lo que hace fundir a la pyme es que no tenga mercado, que no tenga negocio y que en definitiva la economía se hunda en una espiral de ajuste como el que nos están proponiendo de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas. Ya nos metemos con Feletti en Brotes Verdes.